Gracia y paz para todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Hoy les doy la bienvenida al canal En Defensa de la Fe y a este programa Reflexiones y Comentarios de la lección número 10. Los invito a hacer una oración para comenzar. Amado Padre que estás en el cielo, a tu nombre siempre sea toda gloria, toda alabanza y todo honor. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a comprender tu mensaje para ponerlo en práctica. En el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Agradezco a todos mis hermanos y mis hermanas que se han suscrito al canal En Defensa de la Fe y le dan me gusta a este video para que así podamos llegar a más personas con el mensaje de la palabra de Dios. Esta semana nos ha tocado estudiar una lección bastante poderosa de qué modo vivir el Evangelio. Vamos a reflexionar y a comentar algunos puntos importantes. El Evangelio es la buena noticia que Dios le da a todo ser humano y en la que nos dice que el pecado ha sido derrotado y que todos aquellos que quieran aceptar a Cristo reciben plena salvación. Amén por esa buena noticia. Todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo son aceptados por el Padre Celestial en su familia santa. Los que reciben a Cristo y viven el Evangelio ahora pasan de muerte a vida y en su carácter reflejan la luz, la justicia, la misericordia, la bondad y el amor del Señor Jesucristo. Y es que el Evangelio no solamente nos salva, sino que también nos transforma y nos lleva a vivir una vida de plena dependencia de Dios que da frutos de justicia, de santidad y de amor en el Señor. Hermanos y hermanas, siempre debemos tener muy en cuenta que la salvación no es nuestra iniciativa. No se da porque nosotros hayamos dicho, Señor, yo quiero ser salvo. Se da porque el Señor tomó la iniciativa. La salvación es iniciativa del Señor. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien ruega al hombre. Y esto parece una ironía, porque deberíamos ser nosotros los que buscamos a Dios. Deberíamos ser nosotros los que le rogamos a Dios que nos salve. Pero es Él el que nos ruega, Hijo mío, dame tu corazón. Hija mía, déjame salvarte. El Señor es el que constantemente nos está buscando y nos está rogando porque quiere salvarnos. Y tú dirás, pero soy yo el que busco a Dios. Pues déjame decirte, hermano y hermana, que cuando tú y yo buscamos a Dios es porque el Señor ha puesto en nuestro corazón el querer y no nos hemos negado a ese querer. Aún en el corazón de los más impíos, el Espíritu Santo está allí presente rogando para que busquen a Dios. Pero los impíos se niegan a aceptar esa invitación, ese llamado. Los que no se niegan acuden a Cristo, pero no acuden por su iniciativa, acuden porque el Señor ha puesto en sus corazones el querer como el hacer y no se han negado a esa influencia. Así que vale la pena repetir esto. Somos salvos porque el Señor tomó la iniciativa e hizo lo que debía hacer para lograr sacarnos del abismo. Todos los que quieran pueden ser salvos porque el Señor ha hecho abundante provisión en la cruz del Calvario y en su intercesión actual en el cielo para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén por eso. Si llegáramos a perdernos, será porque nosotros rechazamos de plano la misericordiosa insistencia de Dios, que con su voz amorosa constantemente nos está llamando al arrepentimiento y a la salvación. Los que se pierdan serán aquellas personas que rechazan a Cristo de manera constante y perseverante, perseveran en su rechazo, se burlan de la misericordia del Señor. Que tú y yo no estemos en ese grupo de ninguna manera.
Vamos ahora, hermanos y hermanas, a dejar varios puntos claros. Algunos van a sonar extraños, pero por favor escuchen con atención y miren lo que dice la Biblia acerca de cada punto. El primer punto es que Dios no requiere que seas santo o santa para poder salvarte, sino que el Señor te salva para transformarte, para llenarte de su Espíritu Santo y convertirte en un santo y una santa para gloria de su nombre. No santo o santa a la manera católica, sino santo o santa a la manera bíblica. ¿Quién es un santo según la Biblia? Un santo es aquella persona que se reconoce pecador y vive para Cristo Jesús, y entonces ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, como Cristo es santo y Cristo vive en mí, yo participo de su santidad. A la manera católica sería que somos santos y los demás nos pueden pedir y hacer oraciones para que nosotros las presentemos ante Dios allá en el cielo cuando bajemos a la tumba y nuestro espíritu, según ellos, vaya al cielo. Esto es una doctrina totalmente errada porque, en primer lugar, nadie es santo que pueda interceder ante Dios, porque el único que intercede y que media entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y en segundo lugar, los santos que mueren en Cristo están descansando en la tumba hasta que Cristo venga a resucitarlos. Algunos pensamos así: primero tengo que ser santo, primero tengo que hacer buenas obras, primero tengo que guardar bien los 10 mandamientos y luego ahorita sí el Señor me va a salvar. Esto sería salvación por méritos humanos, sería salvación por obras, o de otra forma llamada legalismo. El legalista o la legalista es aquella persona que quiere decirle: Señor, como yo te obedezco, tú tienes que salvarme. Tengo méritos porque guardo el sábado. Tengo méritos porque doy los diezmos. Tengo méritos porque alimento a muchas personas que tienen necesidades. Todo esto es bueno, pero nada de estas obras pueden salvarnos. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús, con su santidad, con sus méritos. Dios no te dice ni me dice: hijo, quiero verte santo para poder salvarte. Hijo, quiero que guardes el sábado o si no, no te salvo. No, Él nos dice: hijo, yo quiero salvarte. Él nos dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primero nos pide que vengamos a Él tal como estamos, para perdonarnos, para transformarnos y para ayudarnos a descansar. Y ahora que estamos en Cristo y que hemos sido perdonados, transformados y salvados por su gracia, Él nos otorga el don del Espíritu Santo y entonces nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para una persona sin Cristo, el yugo de Cristo es una carga pesada, pero para una persona transformada, perdonada y salvada en Cristo, el yugo de Cristo es absolutamente fácil de llevar y es un deleite vivir en Cristo Jesús. Lo primero que el Señor nos dice no es que obedezcamos. Lo primero que el Señor nos dice es que vengamos a Él para darnos la capacidad de obedecer después de perdonarnos, transformarnos y salvarnos, y además dotarnos con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, el orden correcto no es: soy santo, soy justo, obedezco, hago buenas obras y convenzo a Dios con esto de que me salve. El orden correcto es: Dios me busca, Dios me alcanza, Dios me perdona, Dios me transforma, el Señor me llena con su Espíritu Santo y ahora me dice: ve y haz buenas obras, porque yo estaré contigo para ayudarte. Recuerda que sin mí nada puedes hacer. ¡Qué gran verdad! La Biblia es clara, mis hermanos amados. No por obras, para que nadie se gloríe, nos dice Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Por gracia sois salvos. El segundo punto que vamos a dejar claro es que Dios no necesita que hagamos obras de justicia para ser movido a misericordia y salvarnos. Dios nos salva porque nos ama.
nos salva de pura gracia, nos da su gracia y su salvación, aunque nunca la hemos de merecer. Ni siquiera estando en el cielo, viviendo vidas impecables, vamos a merecer la eternidad. Toda la eternidad estaremos reconociendo que si no fuera por la gracia del Señor, no podríamos estar allí. No por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice en Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten que el Señor es claro. Yo los salvo no porque ustedes sean justos, no porque ustedes me obedezcan. Yo los salvo porque los amo, porque tengo misericordia de ustedes. Gracias, Señor, por ser tan bueno con tu pueblo. Amén. Tercer punto que debemos dejar claro es: sin Cristo podemos hacer buenas obras, pero esas buenas obras no alcanzan a ser justas ante Dios. Sin Cristo todas las buenas obras que hagamos sirven en nivel terrenal y en nivel material. Algunas personas nos van a admirar porque somos filántropos o generosos o porque damos muchas ofrendas, pero si hacemos esto para gloria nuestra, si lo hacemos no para gloria de Cristo, y si lo hacemos sin la gracia de Cristo, sino por nuestro propio impulso egoísta que anhela ser admirado, estas obras de justicia humana ante el Señor son como trapo de inmundicia. Vale la pena repetir que sin Cristo tú y yo nada podemos hacer. Caín, por ejemplo, levantó un altar, lo levantó en el lugar correcto, pero no lo hizo en Cristo Jesús y por eso no ofreció la ofrenda que el Señor esperaba. Hizo algunas buenas obras, pero al no hacerlas en Cristo, esas buenas obras contaron en su contra, pero no en su favor. Abel, por el contrario, obró por fe y obró en la palabra de Cristo, en la revelación de Cristo, y por eso fue justificado, no por sus obras, fue justificado por la fe en Cristo, pero esa justificación por la fe se vio evidenciada en su obediencia. Amén. Todas las obras buenas que hagamos no compran nuestra salvación, porque la justicia que el cielo requiere es perfecta, y de seres humanos imperfectos como tú y como yo, nunca podría surgir una justicia así como la que el cielo espera. Si por hacer buenas obras pudiéramos salvarnos o lograr que Dios sea movido a redimirnos por nuestra justicia, entonces el Señor Jesús no hubiera tenido necesidad de venir a morir en nuestro lugar. Sencillamente Dios nos hubiera dicho: hijos míos, guarden mi ley y serán salvos. Hijos míos, hagan buenas obras y eso bastará para que yo los pueda salvar. Sin embargo, no es así, porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante el Señor si no las hacemos como personas transformadas por Cristo que ahora viven en Cristo y para Cristo. Todo lo que hagamos sin Cristo está manchado y está contaminado con nuestro egoísmo, por más bueno que aparente ser. Esto duele al corazón humano porque somos orgullosos y egoístas. Es más, la justificación por la fe, por un lado, exalta la gloria de Dios y por otro lado, humilla en el polvo la gloria del hombre. El hombre debe reconocer que su justicia no le alcanza y que si no fuera por Cristo estaría totalmente perdido. Esto nos dice el espíritu de profecía. La obra de vencer está en nuestras manos, pero no debemos vencer en nuestro propio nombre o fortaleza, porque no podemos guardar los mandamientos por nuestras propias fuerzas. El Espíritu de Dios debe ayudar nuestras flaquezas. Cristo es nuestro sacrificio y garantía. Se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Mediante la fe en su nombre, Él nos acredita la justicia y se hace un principio viviente en nuestra vida. Cristo nos acredita su carácter sin pecado y nos presenta delante del Padre en su propia pureza.
No podemos proveernos por nuestra cuenta del ropaje de la justicia, porque el profeta dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. No hay nada en nosotros con que cubrir el alma para que no se vea su desnudez. Debemos recibir el ropaje de justicia tejido en el telar del cielo, el ropaje puro de la justicia de Cristo. Debemos decir: Él murió por mí. Él llevó la desgracia de mi alma para que yo venza en su nombre y sea exaltado hasta su trono. Matutina a fin de conocerle, sábado 23 de octubre, bajo el título Llenos de toda plenitud. Pero mucho ojo, mis hermanos y mis hermanas, porque lo que acabamos de decir no significa que la obediencia y las buenas obras no sean importantes. Vamos a enumerar varios sofismas que Satanás trata de enseñar para que la gente no entienda la gracia de Dios en el contexto de la verdad. Primer sofisma o primera mentira: si eres salvo por gracia, dice el diablo, no necesitas obedecer la ley de Dios. Esto es falso, con toda falsedad. Es como si dijéramos: como nuestros padres nos aman tanto, no tenemos que obedecerlos. Podemos hacer lo que queramos hacer y no pasa nada. Noten que ahí también hay una mentira, porque aunque nuestros padres nos aman, ese amor no implica que nosotros por ese amor nos vayamos a destruir. Más bien, todo ese amor que nuestros padres nos tienen nos debe llevar a honrarlos, a agradarlos, a hacerlos sentir felices. Ese amor debe crear en nosotros cierta fidelidad, cierta disposición a lograr que en sus corazones haya verdadera satisfacción y saber que ese amor ha dado frutos, convirtiendo a sus hijos en hombres y mujeres honorables y temerosos de Dios. Amén. Lo mismo y más grande aún pasa con la gracia de Dios. Cuando alguien acepta la gracia de Dios y conoce a Dios, es motivado, es movido a obedecer la ley de Dios por amor, a obedecer la ley de Dios por gratitud, a obedecer la ley de Dios porque Él se lo merece. El amor de Dios, comprendido por los seres humanos, nunca lleva a la humanidad a la desobediencia, más bien siempre lleva a la humanidad que comprende esa sublime revelación a una obediencia perfecta en la medida de lo posible, porque ahora este ser humano está en Cristo Jesús. Y entonces en Él se reproduce la obediencia de Cristo. Amén por eso. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley. Y Pablo responde de manera contundente, de ninguna manera. Antes establecemos la ley, confirmamos la ley. Amén. La fe nunca te va a llevar y nunca me va a llevar a quebrantar o desobedecer la ley de Dios. La fe nos lleva a obedecer la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley y la fe nunca nos lleva al pecado. La fe nos lleva a la santidad en Cristo Jesús. Amén por eso. Romanos capítulo 8, verso 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 7:14 nos dice que la ley es espiritual, y Romanos 8:5 nos acaba de decir que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que cuando estamos en Cristo y vivimos en su gracia, somos espirituales y por eso honramos a Dios guardando su santa ley, que es espiritual. Amén. La segunda mentira del diablo que me gustaría resaltar en esta oportunidad es la siguiente: las obras de justicia no son importantes para Dios. Esto también es falso, porque aunque es cierto que nuestras obras no son las que nos salvan, sino la gracia de Cristo, también es cierto que una persona que vive en Cristo anda como Él anduvo.
En otras palabras, vive en Cristo y hace las obras de Cristo. Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Las obras de justicia sí son importantes para que la gente conozca la gloria de Dios. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que hermanos, una cosa es decir que nuestras buenas obras no nos salvan y otra cosa es decir que las buenas obras no son importantes. Son importantes para testificar que ahora vivimos en Cristo y los que viven en Cristo y son salvos en Cristo hacen las obras que el Señor Jesucristo hacía cuando estuvo en esta tierra y andan como Él anduvo. Y Él dice, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Más claro no puede ser. La Biblia es muy clara en este tema de la salvación y el resultado de la salvación en la vida de los creyentes. Todo creyente que ha sido salvo por Cristo Jesús y vive en Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo, camina como Cristo, anda por las sendas de justicia que el Señor Jesucristo anduvo y hace las obras de justicia que el Señor Jesucristo practicó. Amén. El diablo quiere que creamos en dos extremos. Si no estamos en uno, quiere que estemos en el otro. Por un lado, quiere que creamos que nuestras buenas obras son las que nos salvan. Si no logra encasillarnos en ese extremo, entonces se va a esforzar por llevarnos al otro extremo, y es en el que creamos que las obras de justicia no importan, y por eso vivamos un cristianismo débil, con los brazos cruzados, un cristianismo que no agrada a Dios y que no muestra la luz de Dios en su vida, y por eso los hombres se quedan sin ver la gloria de Dios en la iglesia de Dios, porque la iglesia deja de hacer las obras que debe hacer cuando está en Cristo. Dos extremos que debemos evitar. En ninguno de los dos debemos estar. Tercer sofisma o tercer engaño o tercera mentira del diablo. Si quieres que Dios te salve, debes primero agradarlo obedeciendo sus mandamientos y luego Él te salvará. Esto suena bonito, pero es legalismo. Nadie puede obedecer a Dios sin antes recibir a Cristo y ser transformado. Dios primero nos salva y luego nos dice, no peques más. El Evangelio transforma nuestra mente, nuestro estilo de vida y nuestras decisiones. Es un poder maravilloso que viene de Dios, que se manifiesta en nuestra vida, transformando nuestro ser a la imagen del Señor Jesucristo. En un mundo lleno de dolor y sufrimiento, un verdadero cristiano no podrá vivir cruzado de brazos. El corazón transformado sentirá compasión por los que padecen necesidades y obrará para consolar a los que sufren, levantar a los caídos y sustentar a los necesitados, siempre con el objetivo de dar gloria a Dios y predicar el Evangelio. La carta a Tito, capítulo 2, versos 11 al 12, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Noten que el pasaje que acabamos de leer nos dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, pero que el fruto de esa gracia, de esa salvación, es que nos permite vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Es decir, la gracia siempre se va a manifestar en un carácter transformado, en una vida de santidad y en obras piadosas que glorifiquen a Dios y bendigan a la humanidad. Donde domina el pecado, mis hermanos y mis hermanas,
reina la injusticia, reina el egoísmo, reina el orgullo, la soberbia, la envidia, el rencor, los celos, las divisiones. Pero donde vive Cristo, donde reina Cristo, abunda la gracia, y esto siempre se va a manifestar en amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio, fe, mansedumbre. Estos frutos o este fruto del Espíritu va a ser evidente. Entonces, la pregunta es, en tu vida y en mi vida, ¿qué reina? ¿Cristo y su gracia o el pecado y su egoísmo y soberbia? ¿Qué reina en nuestra vida? Es una pregunta importante que debemos hacernos. Y la última pregunta, para terminar, ¿qué estamos haciendo nosotros con la gracia de Dios? ¿Estamos valorando la gracia? ¿Aprovechando la gracia? ¿O nos estamos aprovechando de esa gracia? Para entender un poco estos dos conceptos, permítanme compartirles un texto bíblico y un pasaje del espíritu de profecía. Espero que con estos pasajes quede claro en nuestra mente qué es valorar la gracia y qué es aprovecharse de la gracia y en qué grupo debemos estar, entre los que valoran la gracia o entre los que se aprovechan de la gracia. Leo de la palabra de Dios. Isaías 26, 10 al 12. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Notemos cómo la palabra de Dios nos dice que a los impíos se les manifiesta la piedad de Dios en abundancia, y sin embargo ellos no manifiestan justicia, no aprenden justicia, y que siguen pecando aún en tierra de rectitud. Es decir, el impío se goza en el pecado, aún rodeado de gente justa, rodeado de gente temerosa de Dios, no le importa y sigue pecando, y ni siquiera se digna a mirar la majestad del Señor que le está proveyendo piedad. Esto es aprovecharse de la gracia de Dios. Esto es decir, como Dios me ama tanto, entonces yo hago lo que yo quiero hacer. Miren lo que dice el espíritu de profecía. ¿Cuán grande es la paciencia o la longanimidad de Dios para los impíos? Tanto los filisteos idólatras como los israelitas apóstatas habían gozado de las dádivas de su providencia. 10,000 misericordias inadvertidas caían silenciosamente sobre la senda de hombres ingratos y rebeldes. Cada bendición les hablaba del dador, pero ellos eran indiferentes a su amor. Muy grande era la tolerancia de Dios hacia los hijos de los hombres, pero cuando ellos se obstinaron en su impenitencia, apartó de ellos su mano protectora, se negaron a escuchar la voz de Dios que les hablaba en sus obras creadas, y en las advertencias, las reprensiones y los consejos de su palabra, y así se vio obligado a hablarles por medio de sus juicios. Patriarcas y Profetas, página 637. Notemos, hermanos, cómo el espíritu de profecía nos dice claramente que 10,000 bendiciones inadvertidas caen silenciosamente sobre los impíos, y estas bendiciones, estas misericordias, les hablan de Dios, pero ellos son indiferentes. Ellos dicen, como Dios nos ama tanto, entonces comamos y bebamos, porque después nos perdonará. Esto es aprovecharse de la gracia. Los que saben que Dios los ama y sin embargo no actúan de acuerdo a ese amor de Dios para honrarlo y obedecerlo, estos se aprovechan de la gracia y tendrán mayor condenación. ¿Qué es valorar la gracia? Valorar la gracia es comprender la grandeza del amor de Dios y decir, por ese gran amor que el Señor me tiene, yo no quiero desagradarlo, yo no quiero entristecerlo, yo quiero obedecerlo, quiero honrarlo, quiero hacer lo que Él manda, quiero que su corazón se goce, porque yo, su Hijo amado, quiero obedecerlo en gratitud y en amor por lo que Él ha manifestado en mi favor, su gran salvación, su gracia abundante. ¿En qué grupo estamos?
entre los que valoran la gracia o los que se aprovechan de la gracia, entre los que le dicen, Señor, como tú me amas tanto, te voy a obedecer, o los que dicen, Señor, como tú me amas tanto, después me perdonarás y yo haré lo que yo quiera hacer. Espero que estemos en el grupo de los que valoramos la gracia y por eso obramos según la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Gracias por abrir su corazón a la palabra del Señor. Recordemos que los hombres nos equivocamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Lo que decimos aquí no es la última palabra y no debe ser tomada nunca como tal. Son reflexiones y comentarios puestos a disposición de tu entendimiento para que los analices, para que investigues más y para que pongas en práctica solamente aquello que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Gracias, mis hermanos, por compartir este mensaje, por disfrutarlo, pero sobre todo por querer ponerlo en práctica, por la gracia del Señor. Dale me gusta a este video y compártelo con 5 de tus hermanos y 5 de tus amigos. Y si todavía no te has suscrito al canal En Defensa de la Fe, te invito a que lo hagas. Dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que hacemos durante la semana. Dios te bendiga y te guarde. Oremos, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias porque también eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús has provisto eterna salvación para todos aquellos que quieran aceptar su gracia. Gracias, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Hay entre nosotros, oh Padre, los que estamos realizando esta oración, muchos que tenemos cargas por nuestro temperamento, por nuestro mal genio, por nuestro mal carácter. Otros tenemos cargas pesadas porque guardamos rencores o resentimientos en nuestro corazón. Otros, Señor, porque hemos hablado mal de nuestro prójimo, y por todas estas cargas de pecado te pedimos perdón y te rogamos que las quites de nosotros y nos permitas en su lugar llevar el yugo de Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Ayúdanos a vivir tu evangelio dependiendo completamente de Cristo y como fruto de esa dependencia podamos vivir sobria, justa y piadosamente. Clamo por mis hermanos y hermanas que han compartido sus peticiones con nosotros para que sean rodeadas y llenas de tu gloria, para que cada una de sus necesidades sean suplidas por tu gran amor y abundancia, y para que sus corazones sean preparados junto con el mío, para aquel día glorioso cuando vengas en gloria, estar en el grupo de los que valoraron tu gracia, aprovecharon tu gracia para servirte y no se aprovecharon de tu gracia para vivir en pecado. Guárdanos de todo mal y de todo peligro, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto. Amén.